Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como todos los días, nuestro curso bíblico Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Hoy queremos centrarnos en este versículo 51. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Esto entonces es prácticamente como nos presenta el autor sagrado la conclusión después de la evangelización que están haciendo Pablo y Bernabé, es decir, la respuesta a causa de algunos intrusos también dentro de esta comunidad, yo diría judeo-cristiana casi ya, ¿verdad? O sea, de aquellos que están aceptando el cristianismo, pero sin embargo, algunos del judaísmo que comienzan, dice, en este caso, a instigar a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando, dice, de esta manera una persecución contra Pablo y Bernabé. Siempre lleva ñande comunidad cuerabe, ñande capilla cuerabe, la ñande lleva naña genducenos y na lleva beñande yara beñande yara, oye cualca ñande, y siempre a través de los enviados, es decir, aquí está Pablo, está Bernabé, comienzan a predicar. En el versículo 48 nosotros habíamos leído y estudiado, al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Es decir, aquí hay una reacción positiva después de todo lo que Pablo había predicado. Y por eso hizo llenos de alegría. El Evangelio, la buena noticia, el cumplimiento de las promesas, peñan de yaras e imaba de cueco anga hoy coman gato añade upeare la llave ajina. Ñande pues aroreja pecha ñandía ñamoñe pues un CBT y tape pues una vida nueva, una comunidad nueva, un país nuevo, es decir, comprometido, ¿verdad? Con esa fuerza y con esa gracia de Dios. Y entonces, así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Y tema ella de ya desarrollada cuiga tu PNPGSA, y mía lleva a PGSA la hora de canal a través de YouTube y a través de todo lo que significa las redes, ñande ya en el Nuevo Testamento. Entonces, esta palabra de Dios que se va extendiendo por toda la región, cuanto más ñande ñamosaran vive ñande yara cuanto más ñande ñandúa lleva maísa pa peñande yara ñande pitimuja peñande yara owa tañande dije catuete
allí va, ñañanduta ve pues a que niña de corazón me opilla ve ñaña pregunta allí acá ñandera pichacuera ve. Pero aquí estaba el aspecto adversativo, pero ñamoino hina la pero ya yujuno hina dentro de una narración quiere decir que oímante hoy algún güey corneta, oímante hoy alguna dificultad que no nos deja ir hacia adelante. Homia coña de yaresco, lleva la ñan de comunidad cuera, ve yaresco la ñan de roga, ve yaresco la ñan de nestame, handiga, tú muchas veces la ya pobre y por la mía, y por esta situación, la pero ya yujuga la pero ya yujumante hoy la güey corneta, y eso es lo que aquí te está diciendo, ¿verdad? Se dan cuenta que la palabra de Dios es tan real, es para nosotros prácticamente. A pesar de que esto se escribió hace 2000 años, gente cuñandego angajina oñe oiga ñande guana oijina opear ñande pero genirojina, entonces ella pues saca por la mano, va para lo va para la pero de güeruta orejina ore, y justamente dice los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Consecuencia de una acción de evangelización, consecuencia de llevar la palabra de Dios, consecuencia de anunciar, de denunciar, de decir la verdad, de buscar el bien. Pésame. Entonces, ya es huella, lleva en otras oportunidades, peñan de ñeme, va ella para la Yajanos inañamos arambia y acá veñan de yarañenda, ego la entero vete auta, oye popetea lleva o zapatea bebé o ha llevado popoína y por fin ya le cola y pona mía con ella puede veñan de yaro lleva no, al revés. Entonces enseguida ya netindu, ya bueno, lleva ya refunfuñado bebé ya mañana va eba y catuya ya pues y va ya modi para hana avena. Va epa y catuya ya pope iba y mía ñambodi para janguago arrero, es decir, Pablo y Bernabé que están predicando y que están llegando al corazón de la gente, están llegando y llegan a convencer porque están anunciando a Jesucristo, no se anuncian a sí mismos, no anuncian una, entre comillas, ya es una verdad que sea de ellos, sino que esa verdad es Jesucristo, esa verdad que nos libera. Haupea entonces año por un y pelañan de yaro yureñan de pelañan de yaro de yañan de marajina. Ahora angaro yo a ver como ministros de Dios ciertamente lo cual que jamás BM moto bañan de yaguatana vaya guatana. Y así entonces enseguida dice que los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad. Coabe entonces iñan de ma vagina la o ya puede nos enduce ya venían de yarañe. De cierta manera dice aquí estas que muchas veces se creen piadosas también, o por otra parte también son principales de la ciudad, es decir que hay como una vaina que decir que peajo buena lluena la negocia, entonces la Pablo de Bernabé y anda y lo convenía llegar a pegar el año y ahí en contra y que tus amuelas son body para más sueñano Jesús a ver anilo que está a ver o añan de contra. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda para que hagamos un camino también nosotros de santidad, un camino de vida cristiana auténtica. Este día, esta carta que escribe San Pablo a los cristianos de Colosas, estamos en el capítulo 1 del 24 hasta el capítulo 2, versículo 3.
Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, para el bien de su cuerpo, que es la iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia porque, de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este ministerio, que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Yo continúa lleva de Yarañe, oye, ahí va a través de San Pablo. Pero se dan cuenta, queridos amigos, qué lindo es cómo comienza San Pablo y lo que nos dice. Esta buena noticia que llega a las primeras comunidades, que va llegando a cada uno de nosotros. Y por eso él dice, Pablo mismo, ¿verdad? Se pone y dice, me alegro yo de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Que predicar el evangelio, que luchar por construir el reino de Dios, no es moco de pao. Eso significa empeño, significa lucha, ñande ayana, aubella ñande yaku eana. Ya mongu eana te tumaje hayabe ñande música pone te cuña guapa lleva. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia. Ministro, este es un ministerio. Ministerio significa servicio. Yo fui constituido ministro. Cada uno de nosotros es un ministro, es decir, tiene que estar al servicio de la gente, del pueblo, de la comunidad. Porque de acuerdo con el plan divino he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios. Cuando estoy por la venta, ñande yara llevame ñande peña en hue y gato jamuaisha ñande ñamo sarambilla y cual cantero de tebea ya ena apeina peña de yara ñande mongu eva era para que exista un verdadero cambio, para que exista verdaderamente un reino de Dios en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro Paraguay. Y entonces el ministerio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. Este es el servicio que desde el inicio, ya desde Abraham entonces podemos decir, o incluso, digamos, mucho antes, desde la creación del mundo. Porque Dios nos quiso a nosotros felices. Dios no nos quiere amargados. Dios no quiere que vivamos en la pobreza. Dios no quiere que vivamos en la maldad. Dios no quiere que vivamos en la corrupción, al contrario. Quiere que todos seamos honestos, buenos, que exista entonces un mundo justo para todos sus hijos. La creación ha sido creada para esa. Así es que, que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, ah, 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 ah.
amor y tu poder. Respirar el aire fresco que me da libertad. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio. Tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más. Si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla en mi Espíritu Santo. Yeah. Sopla en mi Espíritu Santo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo ya casi al final, 51. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies, en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Coan ya estaban de otro lado, maere porque ñañe muñaba gato. A maere ñañe muñaba porque ñande ya es añamo be ñande yara y potagina, ñande ya es añamo sarambi, peñas en duba que ñande yara güey, oye que ñande. Y entonces, por eso es que el pero, como dijimos, aparecen estos judíos que están al frente y que pertenecían sus mujeres, sobre todo, que se consideran piadosas, ¿en qué, verdad? Pero sobre todo son de la aristocracia y de los principales de la ciudad. Quiere decir que aquí el interés es más bien un interés posiblemente de privilegios, un interés de economía, incluso si queremos decirlo así, allá. Y entonces, peando upona ñande, pea o ave, o añande contra, peando a Leila o pitaco ave, porque si no le va a soliviantar al pueblo. Todo lo que él está anunciando y todo lo que él está diciendo con respecto a este Jesús de Nazaret, entonces es peligroso para el que está en el pecado. Es peligroso para el que se está aprovechando de los demás. Es peligroso para aquel que quiere hacer y decir la verdad. Y entonces los principales de la ciudad y estos que pertenecen a la aristocracia provocan una persecución contra Pablo y Bernabé. Entonces, instigaron a unas mujeres piadosas. Es decir, en el error. Entonces, y no vean diga tú y la pecha con algo continuar con algo predicaña de por Jesucristo, hoy comanda la ñande yara iba, o sea, todo el Antiguo Testamento, el mesianismo, ñe cumplima, ahí po dalle. Y entonces, al instigar
le hacen creer que eso que los apóstoles ahora están predicando es una mentira, ¿verdad? Que es algo solamente anunciado, algo dicho, porque le interesa a este grupo, que después incluso ellos mismos, ¿verdad? En Antioquía sobre todo le van a llamar y le van a decir como a cristiano fuera, como hay poder de Kyrios, Cristo, ¿verdad? ¿Verdad? Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Y aquí viene este versículo importante, porque esta es la reacción de los apóstoles, es decir, de Pablo y de Bernabé, ante una situación de no aceptación, pero no aceptación de la persona de Pablo y Bernabé, porque como ama con algo ñandeko ya sabe, manda ñandela ya pitata ninda ñandela ya ye predicaina, la ñandela bichacuera be mate la ñande comunidad cuera be mara. Ñande yara oye cuacá ñandere jerubi lleva. Ah, eso es diferente. Ñandea lleva ya cuacá ñandela ñañea ñandela ñaimea ñandela ya shaka. Peñandere cobe y bien baisa pa peñande yara oye ñande va ya pobana lleva. Y entonces ellos justamente por esta razón, versículo 51 dice estos, es decir, los apóstoles, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Avenida te ve mañana de ya puta. Avenida de bella y haisa. Ayer mañana de yucata que te ñande apedreata y güey. Cuando tumo hay ñande co apela ya puta y me upesa. Entonces ellos tienen que huir prácticamente. Son expulsados. Por eso luego primero te hablaron de la instigación de esas mujeres que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad. Por otra parte, provocan una persecución contra Pablo y contra Bernabé. Y es así que le echan de su territorio. Queridos amigos, es muy interesante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender y podamos ver que no siempre, como dice también el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, cuando dice no siempre un profeta es bien recibido en su tierra, en su patria. Siempre oyujuana algún pelito allí vaya a enseñar pelos para que podamos ahora nosotros demostrar y decir que la cosa no funciona. Upeante con las escuelas la homopeucena, upeante con las escuelas y se upeante con la istigaina. O de calle va la ibaía, tra o escamba evapea la doya popona y ajina, ya esa caja no lleva, que está mal. Y claro, uno cae en el error y eso es lo que está pasando aquí con estas mujeres. Estas mujeres que son los de la aristocracia y son los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. Y los echaron de su territorio. Así termina este versículo 50, ¿verdad?, que nos decía, lo echaron de su territorio. Pero aquí viene la reacción, a Pealaña de Ñañemón, que está en con este curso bíblico, del versículo 51, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos. O ya puedes ver este gesto, ya puedes ver este signo, hoy ya acá jamás y ve ahí jamás yo vea, va ese que peñan la pentende, peñan de yara de cuame, ajina pm, jape, peñen bote, pero recibirán güey, yo peñen bote, jape mosenga tu peñan de yara, pende abuitewi. Volvemos enseguida con más ñan de yara ni Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje.
Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti, arrepentidos, Señor. Caminamos hacia ti con estas cenizas, Señor. Renunciamos al pecado con estas cenizas, Señor. Nos acercamos a ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia ti. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con las oraciones, Señor, buscamos tu rostro. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Los 40 días preparamos nuestra fe. Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado. Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con estas cenizas, Señor, renunciamos
nos acercamos a ti. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida.
vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Estamos con el versículo 51, estos sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos se dirigieron a Iconio. Entonces, ya sabemos que esta es prácticamente la finalización, como estamos encontrándonos con Pablo y Bernabé después de haber predicado, anunciado y ponado en ese capítulo 13, versículo 16, cuando Pablo comienza a hacer toda una historia de salvación, y sobre todo cómo también en ese proceso se fue dando a conocer Dios que se había ya ofrecido siempre, pero luego no hay en varía, sino que después se va revelando poco a poco, se da a conocer hasta llegar a la plenitud. De Pablo, la plenitud en esta historia de salvación que se realiza en la persona de Jesús. A Pepeña Guajerire, ¿verdad? Esa plenitud, la historia de Jesús, entonces ahora ellos ciertamente que lo abrazan esa fe. Incluso después Pablo, cuando ellos ya abrazan, se acuerdan que en el versículo que nosotros tenemos ahí, 42 de ese capítulo 13 mismo, ellos mismos se entusiasman, la gente que le está escuchando. A la salida le pidieron que retornara en el mismo tema el sábado siguiente, es decir, llegué a la oreja, estoy cuave de algunos detalles, porque y ponete la hereda, pero busquete y malaña de tiempo, y gusto y te digna la hereda de Pablo, pero orero y cuase, queremos más información, queremos saber más, queremos profundizar más. A pesar entonces, se disolvió la asamblea, estaba en la Oua Oñemonguetas y Cuela, Pablo un día, Bernabé, para la Pellea Cue, Baisa Peicatuñandea y la
Estos conversaban, dice, con ellos, exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Pero entonces, quiere decir que afuera, oye, si imagina, orero ya posee petapepe, orero en duponte y landere acue. Ahora esa una lógica, ¿verdad? En esta presentación de cómo Dios se fue presentando y cómo Dios se fue ofreciendo, ¿verdad? A su pueblo. Bueno, y así seguimos entonces Pablo y Bernabé, que ya están entre los paganos, los judíos entonces, que le llaman, se van, se reúnen, pero hoy llega, famoso la ñan de pero la va a aparecer hoy. Hoy lleguemos al ver la multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injuria contradecían las palabras de Pablo. Vea entonces y había siempre la ñan de Abuitepe en ciertos grupos humanos de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestro país, ¿verdad? En cualquier lugar, porque estos son elementos humanos que suceden con mucha frecuencia, ¿verdad? Elementos de nuestra limitación. Vean la envidia. Te voy a llevar la yajesa. Andiga tuila ñama, andiga tuila ñajendula, ñandera pisala oya popoaina. La ñandera pisa lleva hoy cuave eja entero oye esa pe aina. Entonces, o sema eja oya posema y peala y pona mi ahí va a ver. O mi oso no hay botay. Y entonces ponen palos entre las ruedas, palos entre las ruedas. No dejamos que la vida del cristiano, no dejamos que la vida de la familia, no dejamos que la vida de la nación pueda levantarse en realidad, porque humilla hoy al frente, porque mira que aquí dice al ver esa multitud los judíos, son los judíos los que están al frente, ¿verdad? De esa misma comunidad. Humilla la ñane puite humilla los vaponas y va a ver humilla hoy, entonces la humilla palos en la rueda. Entonces Pablo Bernabé con gran firmeza dijeron, pero ahí vete ahí, forma, ¿verdad?, de pararse ante la realidad. Diga tú ñante opesa la ña continua, diga tú ñante ya poco amba de coan, o pegar entonces sea ponata hoy BM de Pablo a Bernabé. A ver, lo que también. Nosotros teníamos que predicarles y anunciarles la buena noticia primero a ustedes. Esa palabra de Dios que primero tenía que llegar a ustedes. Porque ustedes son justamente, ¿verdad? ¿De qué cosa? Ustedes son de la comunidad. Ustedes son el pueblo elegido. A la pueblo elegido, Jesucristo. Jesús de Nazaret. Oye, ya pues tema peñan de Yara. Hoy pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, orero jotamante otro lado. Orojota, broñimongueta con los paganos. Porque a espera ahí, ojeca, lleva acá la gente ya sacando de la misma terminología, pero en el fondo, con a ñandera pisacuera, ojeca y la hiponamía, la jecobebe muera. Jaupeare, orero jota. Hoy ya baiteta orero jota como a paganos fueran los otros broñimonguetas en diario y cuando ellos fuera este aspecto universal de la salvación. Aunque peña dentro se ñañe por el que añe mindo uaya esa va para la universalidad peñan de yarañe en da secta peñan de yarañe da beber en jamás de protestas sino que justamente es para llegar a una universalidad, la universalidad del evangelio. Volvemos enseguida con más en de yarañe Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe.
les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Números suele ser ignorado, en parte porque tiene un nombre realmente aburrido. Y eso es una pena. En la tradición hebrea, el libro se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Es un diario de viaje épico sobre el viaje de Israel a través del desierto en su camino a la tierra prometida a Abraham. Este peregrinaje solo debió haber tomado unas 2 semanas a pie. Pero en lugar de eso, les toma alrededor de 40 años. ¡Qué locura! Es prácticamente la mitad de una vida. Sí, es un muy largo viaje de acampar con muchas historias interesantes. Pero recordemos que es más útil devolvernos y comenzar con el diseño del libro. El libro está dividido en 5 secciones. Hay 3 lugares desérticos separados en 2 diferentes viajes que conectan todas las piezas. La primera sección del desierto es el Monte Sinaí, justo ahí en el mapa. En la segunda sección, ellos viajan a una región llamada Parán. En el desierto de Parán suceden un montón de cosas. La cuarta sección es el viaje de Israel hacia Moab. El libro termina con una amplia sección en el desierto de Moab, del otro lado del río Jordán, frente a la tierra prometida. A través de todas estas secciones, la historia fluye como una emocionante película dramática. Todo comienza muy bien, pero luego el viaje se pone muy mal. Todo termina con un momento final de redención, un sorpresivo acto de la gracia de Dios. Vayamos a la historia. Todo comienza en el desierto, en el monte Sinaí. Nos hemos familiarizado muy bien con esta montaña. Si lo recuerdas, Israel vino aquí después de salir de Egipto. Ellos hicieron un pacto con Dios aquí, recibieron los 10 mandamientos y construyeron el tabernáculo aquí. Han estado en esta montaña durante un año entero. Ahora ellos hacen un censo para contar a las personas mientras se preparaban para irse. Reciben instrucciones sobre cómo organizar a toda la gente del campamento, la presencia de Dios en el tabernáculo y luego la tribu de Leví y los sacerdotes alrededor de él y luego todo el resto de las tribus alrededor de ellos. Este patrón es un símbolo visual de cómo la santidad de Dios está en el centro de su existencia como pueblo. Se les dice que cuando la nube de la presencia de Dios se mueva, ellos deben empacar y viajar con ella. El arca del pacto es llevada por los levitas en el frente y luego la tribu de Judá y así sucesivamente. El orden también es un símbolo de cómo la presencia santa de Dios es su líder y guía a través del desierto. Comenzamos la segunda sección del libro con entusiasmo, mientras ellos dejan el monte Sinaí y viajan a Parán. Dios está con ellos, todo está organizado. Esto será genial, pero no es genial.
Después de solo 3 días de camino, el pueblo se está quejando de su hambre y sed. Aún el hermano y la hermana de Moisés empiezan a hablar mal de él frente a todo el pueblo. Eso no es un buen comienzo. Ahora estamos entrando a la tercera sección, el desierto de Parán. Aquí es donde envían a los 2 espías para explorar la tierra prometida. 2 de esos espías regresan realmente optimistas. Pero los otros 10 están aterrados, no confían en Dios. Van de un lado a otro diciendo, allá nos van a aniquilar. Inician un motín, intentan designar un nuevo líder que lleve a todo el pueblo de vuelta a Egipto. Básicamente se están negando a entrar en la tierra prometida y Dios honra su decisión. Él dice que esta generación va a vagar durante 40 años y morir en el desierto. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida. Esta historia es referenciada muchas veces en la Biblia por diferentes autores. Sí, y siempre sirve como recordatorio de que aunque Dios permanece fiel a su pueblo y a sus promesas, Él honrará sus decisiones. Él les dejará desperdiciar sus vidas si eligen vivir en rebeldía. Hasta ahora el viaje ha sido un desastre. Y se pone peor en la 4ª sección camino a Moab. Aún Moisés tiene un momento de rebeldía y es descalificado para entrar en la tierra prometida. Hay otra rebelión en el pueblo que resulta en un ataque de serpientes. Lo que hace que todas estas rebeliones sean aún peores es que a cada paso del camino, Dios ha estado proveyéndoles. Él ha estado ofreciéndoles perdón. Él les ha estado dando comida y agua y esta cosa extraña llamada maná. ¿Qué es esa cosa? Ni idea, pero a pesar de todo, ellos siguen quejándose. Dicen que desearían haber muerto bajo esclavitud en Egipto. Si yo fuera Dios, me hubiera cansado de esa gente. Eso es lo que uno pensaría, pero eso es lo que hace tan sorprendente a la parte final de la historia. Israel acaba de llegar a Moab. El rey de Moab está asustado de que este grupo tan grande de personas esté viajando a través de su tierra. Él contrata a un hechicero pagano llamado Balaam para que los maldiga. Este tipo sí que va en serio. Balaam dice, voy a orar al Dios hebreo. Veremos qué sucede. En 3 ocasiones distintas intenta maldecirlos, pero cada vez se da cuenta que solo puede expresarles bendiciones. Lo más sorprendente es la última bendición, en la cual profetizó que de Israel se levantaría un rey victorioso. Este rey estará conectado de alguna manera a la promesa de Dios a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Aquí está Israel rebelándose en el campamento, totalmente ajenos a que allá en las montañas Dios los está protegiendo y aún bendiciéndoles. El libro termina aquí en Moab. Israel está preparándose para ir a la tierra prometida. Vuelven a contar a todo el mundo igual que al principio. Están dejando la generación vieja atrás, incluyendo a Moisés. Pero antes de que dejen a Moisés, él les da sus últimas palabras de advertencia y sabiduría. De ese discurso es de lo que se trata el siguiente libro, Deuteronomio. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este pasaje tan interesante, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Si la gente judía tenía que entrar o pasar por una ciudad, al salir de la ciudad siempre se sacudían el polvo de los pies como un gesto que significaba: no queremos llevar con nosotros nada de esta ciudad gentil. Ahora como costumbre. En este sentido, Pablo dijo: no quiero llevar conmigo nada de ustedes religiosos que rechazan a Jesús, ¿verdad? O sea, es una forma de decir: ustedes le rechazan a Jesús, yo, por ejemplo, de experiencia, ¿verdad? Y que bastante dura, ¿verdad? Que hasta ahora aquí era ¿verdad? Decía luego, en protesta contra ellos, sacudir el polvo de los pies. Ahora, por ejemplo, en Israel, esos que son bastante ultra ortodoxos, por ejemplo, yo varias veces me iba así con cuellito, o si no, se iba una hermanita a mi lado, a mi ultra ortodoxo, a donde a donde no hay cosa, se ven en veces, por poco donde win de pure, ¿entendiste?
Y bueno, son costumbres que tienen, ¿verdad? Para nosotros son situaciones un poco dolorosas, ¿verdad? Pero es justamente lo mismo, ¿verdad? Es justamente lo mismo. No quiero llevar conmigo nada de ustedes, ustedes que rechazan a Jesús, ¿verdad? Aquí sería al revés, ¿verdad? Bueno, pero en fin, este rechazo no hizo que Pablo y Bernabé pensaran que había algo malo en sí mismos. Sabían que el problema era con su oposición, no con ellos mismos. Es decir, aquí entonces más o menos procurando entender lo que significa, lo que nos está aceptando es justamente la persona de Jesús. Y entonces por eso es una forma de decir, bueno, yo no tengo, no es que se posiben de contra lo que sea o son ustedes, sino que es el hecho de no tener esa capacidad verdaderamente de dialogar, de entender y de entrar, ¿verdad? Para poder comprender, ¿verdad? El mensaje de salvación. Porque mientras no hay posibilidad, porque pegan con la escuela o un tema. Unos cuantos que aceptan, que quieren, alabaron la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Pero dice así la palabra de Dios, los judíos instigaron, ahí está, pealando usted a la Pablo. Va el aula o instigáis, va el aula o jecáis, lleva. Para hacer el mal, porque eso es entonces lo que nosotros le llamamos directamente maldad. Pero ciertamente ellos salen de aquí, sacuden el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos y se dirigen a Iconio. Bueno, ellos continúan su trabajo, o sea, Pablo y Bernabé no se quedan. El rechazo y la oposición también muchas veces nos hace querer renunciar, ¿verdad? Cuando hay un rechazo del evangelio, no entiendes, ¿verdad? Y eso muchas veces te debilita. Es lo que pasa también, pero en cualquier ámbito también. Aquí estamos hablando del aspecto religioso y de lo que significa para un evangelizador, lo que significa para alguien que predica el nombre de Jesús, que justamente no es aceptado, es rechazado Jesús en síntesis, ¿verdad? ¿Y qué hace con nosotros? ¿Por qué? Porque nuestra vida o nuestra persona, nuestros sentimientos, ¿verdad? Están como que ofendiendo, ¿verdad? Nos toca, nos golpea. Y eso es lo que nos duele, ¿verdad? Nos duele el tener que confrontarnos con esa realidad, con esa persona que no está aceptando absolutamente, ¿verdad? Esa propuesta de salvación. Y por eso, entonces, ellos, cuando van ahora a Iconio de ida, muestran ese signo, ¿verdad? De sacudida hasta el polvo. ¿Qué es lo que ellos están demostrando con eso? Y simplemente es también una forma pedagógica, diríamos así, de despedirse. ¿Por qué? Y porque Pablo y Bernabé están respondiendo con una determinación a esa gente. La PNP ya por ahí, la PNP y pone. La PNP ya por ahí iba ahí. Diga tú y PNP, si ustedes tienen que ser universales, tienen que abrirse verdaderamente para saber dialogar. Y entonces ellos lo que no quieren es eso, ¿verdad? Porque al final golpean, ofenden y también le están queriendo hacer ¿qué cosa? Un estilo dictatorial, ¿verdad? Con las personas, nos adueñamos de las personas, nos volvemos fanáticos, la gente ya es lavado de cerebro, ya posee la gente de la pizarra. Entonces esto es lo que Pablo y Bernabé están comenzando aquí a hablar. Pablo y Bernabé están con ese gesto hasta el polvo, ¿verdad? Sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta, en señal de protesta contra ellos. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Es decir, que termina también con ese rechazo de la actitud de esta gente, pero al mismo tiempo ellos quedan en esa paz de haber cumplido por lo menos su misión, de haber anunciado a Jesucristo, a pesar de que muchos le están expulsando y le están sacando de esa posibilidad de predicación. Queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.